Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días. Estamos aquí en otra de las transmisiones que estamos haciendo en estos tiempos de cuarentena a través del Facebook Live de Rodando el Balón. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es periodista deportivo, comentarista, reportero, ha estado en muchos lugares, Alfonso López con nosotros. Qué gusto saludarles a todos. Gracias por estar con nosotros, invitarme. Teníamos mucho tiempo de no vernos, literal, de no vernos. Sí. Obviamente, además de la pandemia, pero me da mucho gusto que me hayas invitado. No, el gusto es mío por haber aceptado esta invitación. Y recuerden que pueden seguirnos en el Facebook a través de Rodando el Balón. Ahí está el en vivo para que lo compartan, lo vuelvan a ver, lo escuchen. Y también aquí abajito está el Twitter de Alfonso López como Alfonso-López _. Y Sí, bueno, exactamente, Fer, para que también en las redes sociales nos estén acompañando. así es. Ponchito, cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado esta cuarentena para ti? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Estar en casa, mi querido Fer. Me está preguntando Juan Carlos Moreno dónde nos puede ver. Déjame darle Sí, ahí compártanla un todo. link a Moreno. En casa, mi querido Fer, después de los primeros días de marzo, ya estuvimos inmediatamente a casa, iniciando una etapa en tanto tiempo de estar en los medios, nunca había vivido, nunca había, obviamente, había estado por teléfono, pero nunca había estado tanto tiempo viendo desde casa o desde alguna sede fija. Ah, ¿ya cuántos años son? Fer, yo inicié negocio bien, en 1994, cuando llegué por primera vez al Instituto Mexicano de la Radio. Antes, en 1993, había estado con Toño Moreno en ABC Radio. Ahí conocí a Jorge Sánchez y a Guillermo Rodríguez y Memo Rodríguez y Jorge Sánchez y un servidor, después de ABC, Jorge, nos fuimos al Instituto Mexicano de la Radio y ahí empezamos en 1994, más o menos. Pues como todos, hay que empezar andando paso a paso, poquito a poco, y vas pues aprendiendo conforme van pasando las experiencias. Así fue ya de 1994. Era blanco y negro todavía, no hagas cuentas. Sí, definitivamente, pero desde siempre, desde chico, ¿es a lo que te querías dedicar? O sea, tu acercamiento con los deportes. ¿O hubo ahí algo que... Que sí, yo me he encontrado a lo largo del, no, me he encontrado a lo largo del camino a muchos compañeros, no solamente de la fuente deportiva, sino de la fuente de periodismo y alguna de sus especialidades, y que pudieron llegar casualmente al periodismo deportivo. No, yo desde que era chiquito, desde que era muy pequeño, quería estudiar esto, sabía que quería estudiar comunicación. En el clásico llevaba mis cuadernos en ese entonces, o checas Facebook, o checas Twitter y lo puedes ver. Llevaba mis cuadernos, armaba mis alineaciones. Cuando jugaba fútbol, narraba los partidos, si estaba en la banca o si narraba los partidos, siempre pensando en lo que quería. Iba a la universidad, nuestros compañeros compraban en ese entonces el jornada, ¿no? Todo el mundo iba por la jornada, yo compraba esto y la jornada, es ocupaciones a veces,
cuando se acababa el esto, pero comúnmente era esto y la jornada, y pedía la jornada prestada, pero comúnmente el diario que compraba siempre era el esto, porque quería enterarme de lo que pasaba en los deportes. Y tenía un maestro que decía que lo mismo te enterabas cuando ibas en el coche, cuando ibas en la combi, en la radio. Entonces voy a comprar el esto, entonces iba ya oyendo lo que sucedía en información general, pero leyendo siempre mi periódico el esto. Y de ahí ya fue como te fuiste inmiscuyendo más y más y más ya en este medio. Sí, fue algo muy curioso porque pues es complicado cuando no conoces a nadie, cuando empiezas desde cero, cuando tú quieres. Mi papá es contador, mi hermano es contador, no tenía nada que ver con el asunto del periodismo. Entonces veía y escuchaba los programas de radio y de televisión, en particular de radio. Me gustaba mucho la radio y escuchaba mucho porque además crecí con él cuando era niño, viendo a Guillermo Ochoa, y Guillermo Ochoa tenía un programa. Seguramente las nuevas generaciones solamente lo ubican por el día que no estaba Guillermo Ochoa, que se llamaba hoy mismo, que fue 85, cuando han visto seguramente los videos. Pues Memo Ochoa del portero, del periodista, sí, no, el tenía un programa de televisión, estoy viéndolo porque en mi casa lo veía mucho, creo que en todas, y tenía un programa de radio en ASIR que se llamaba Panorama, y era en las mañanas. Entonces yo cuando iba a la escuela, y muchas ocasiones, ¿no? Escuchaba lo que quería escuchar de la sección deportiva. Tenía a Francisco Javier González en ese entonces. Acabé la universidad y dije, bueno, pues voy a empezar a hacer. Entonces, a buscar a Francisco Javier González. Entonces yo llegaba a CIR, me paraba afuera y esperaba que acabara Francisco Javier González de hacer Panorama, y ahí lo interceptaba. Entonces lo intercepté una vez, lo intercepté 2 veces, varias veces, hasta que creo que lo harté al pobre. Entonces me dijo, bueno, tráeme esto, y le empecé a llevar algún material que tenía. Me encargaba a ver cómo escribes, tráeme la crónica de tal partido, etcétera, etcétera. Y él, después, creo que insisto, de cansarle al pobre, me manda con Toño Moreno, que Toño Moreno estaba en Azteca con él, y también era el director de deportes de ABC Radio. Como llego a ABC Radio, ahí conozco a Jorge Sánchez, a Memo Rodríguez. Jorge Sánchez, Memo Rodríguez se van al IMER y nos jala Memo y a tu servidor para allá, y empezamos ya en el IMER de manera más formal, porque cuando estábamos en ABC pues hacíamos algunas cosas, pero no era tan regular como ya sucedió en el IMER, ya con Jorge Sánchez, que era el director. Entonces, en ese momento. Y ya en el IMER, ¿qué empezaban a hacer ustedes? ¿Cómo era la dinámica con la que trabajaban? Porque bueno, al final de cuentas, pues es el IMER. Era más o menos, sí, exactamente, era más o menos similar a lo que hacíamos, como hasta ahora. En área igual 2 noticieros, noticiero en la mañana, con una mediodía con Federico Vale, y uno en la tarde con Diano Osorio. Cuando se cambia de administración Televale en ABC, y entonces pues empezamos a hacer cambios, a entrar nuevas para ubicar alguna otra posibilidad de trabajo. Se va Jorge Sánchez, se va Memo Rodríguez, entonces yo me quedo como un mes aproximadamente encargado de todos los noticieros, pero eso me sirvió mucho porque hacía uno tras otro, pese a que tenía muy poco tiempo, y conocí gente que me enseñó mucho, como Federico Vale, a quien le mando un saludo, que me dijo una frase genial: son el recreo de la información, tienes que venir a divertirte, porque yo estaba empezando. Entonces yo entraba nervioso, como todo, al principio, pues y sí. Me dijo esa frase: los deportes son, entretente, si tú los disfrutas, haces que la gente lo disfrute. Y algunas otras personas que al estar yo era prácticamente el que hacía solo, ya se estaban yendo todos de ABC, pues a marchas forzadas. Mariano Osorio, que también daba muchos
muchos consejos y entonces daba información general. Mariano Osorio tenía el noticiero de las 6 de la tarde. Entonces ya después cuando llegamos al IMER era más o menos la misma dinámica, reportear, teníamos un programa, como también teníamos en ABC, y tenemos un programa que hasta hoy sigue, que es Impacto Deportivo. Y ya desde que nace esta situación de que, bueno, se va dando de que empiezas a hacer más cosas, te van dando más responsabilidades y ya está este impacto deportivo en el IMER, cómo se va desarrollando de buscar eventos, cubrir notas, pues ahora sí que ir a reportear, ¿no? Que al final de cuentas es el día a día. Sí, afortunadamente teníamos la misma dinámica, trabajábamos los tres en ABC, entonces teníamos la misma dinámica de trabajo, de hacer nuestra orden de trabajo, que era entre los mismos. Hoy los chicos que siguen como tú, las nuevas generaciones que siguen el periodismo, pues era muy distinto, ¿no? América estaba en Calle del Toro número 100, no estaba como está ahorita en Prolongación División del Norte. Eran muy pocos, además, quienes cubrían los entrenamientos. No había conferencias de prensa, era entrevista en forma directa y te costaba mucho trabajo al principio ganarte un lugar entre las personas que tenían mucho tiempo ya reporteando. A lo que voy, por ejemplo, primero llegar a la América, era el equipo más importante de la capital, pues era una responsabilidad y te estaban dando un premio ir a cubrir a la América. Yo empecé a cubrir Cruz Azul, cubrí como, no porque Cruz Azul fuera menos importante, pero empecé a cubrir Cruz Azul, cubrí como 3 años. Cruz Azul, iba diario a la Noria, pasara lo que pasara, iba diario a la Noria. Ahí conocí a Manolo, por supuesto, que hoy es ya viejo veterano, jefe de prensa, cuando era reportero, Manolo. Y después ya por ejemplo, ya te asignaban a América, pues ya era una responsabilidad. Y a la selección nacional, pues es que ya tenías la capacidad de cubrir la selección mexicana de fútbol, porque además, insisto, eran las conferencias de prensa. Cuando yo llego a, por ejemplo, entrevistar a la selección nacional, es el doctor Miguel Mejía Barón, que es la Copa América del 93, y las tenía de los cachirules, había estado antes Menotti, llega Miguel Mejía Barón, y las entrevistas, pues se sentaba Miguel en un sillón y todo el mundo ponía su grabadora, su micrófono, tenía una de personas alrededor, pero no había las conferencias. Te servía mucho porque tenías que el llamado chacareo y hacerlo en forma directa. No solamente llegabas, ponías tu micrófono, tu grabadora y volteabas para otro lado, ¿no? Tenías que estar atento a lo que estaba sucediendo, interactuabas con el entrevistado y la gente que ya tenía tiempo en el medio, al principio era complicado irte metiendo a ese rol de gente de mucha valía, de mucha experiencia, que te enseñaban mucho cuando los veías, por supuesto, reportear. Entonces ya teníamos más o menos asignado dónde íbamos a ir y más o menos las fuentes que íbamos a cubrir, porque además de Jorge, los que más cubríamos fútbol, estaba Roberto Martínez, que era, en paz descanse, que era muy bueno en deporte amateur, y Rosy Velasco, que cubría béisbol, que cubría fútbol americano, en fin, todos esos otros deportes. ¿Y cómo es que te empiezas a poner, bueno, ahora sí que a clavar más en estos otros deportes? Porque, bueno, al final de cuentas, para quien no lo sepa, el IMER, el programa de impacto deportivo, pues no solamente cubre todo el deporte profesional que conocemos, fútbol, básquetbol, fútbol americano, sino también cubre esta parte de deporte amateur, competiciones olímpicas y toda, y ahora sí que todo este mundo que también existe. Sí, exactamente. Teníamos en ese entonces otra, teníamos cierta prioridad al deporte profesional. Después, por supuesto, fueron cambiando un poco las cosas y dimos ya prioridad al deporte amateur. Cuando regresé al IMER, en la segunda etapa, más importancia o manejaba mucho más importancia al de
y un gran equipo, incluido por supuesto el gran Carlos Moreno, el Che, Hugo Carreón, Sí, Casiro estuvo. Llama, algunos otros compañeros. Estuvimos también con el ingeniero de la Madrid y manejamos puro fútbol prácticamente. Ok, ok, sí, por ahí Hugo, bueno, de las veces que hemos ahí platicado, me contaba un poco de cómo se manejaban las cosas con el ingeniero de la Madrid. Sí, exactamente. Entonces éramos un programa 100% futbolero. Todo lo que sucedía en el fútbol, por supuesto nacional, internacional, la selección mexicana, los mexicanos, pero nada más cubríamos fútbol. Teníamos secciones únicas y exclusivamente dedicadas solamente. Bueno, cuando ya regresé al IMER, te digo, habían cambiado ya las prioridades, ya mucho el deporte amateur, de la activación física, y me correspondió la suerte de que yo hacía las órdenes de trabajo. Dije, pues, como en la escuela, lo que menos estoy aplicado es en el deporte amateur, entonces yo me ponía todos los días la orden de trabajo para cubrir deporte amateur, para precisamente estarme empapando en lo que se estaba publicando, en lo que estaba sucediendo en el deporte, y me gustó mucho porque fui encontrando otra forma de trabajar, personalidades además muy distintas de cubrir, gente muy distinta que estar. Hugo, bueno, de las veces que ahí platicaba, me contaba un poco de cómo era. Y en esta situación que se va dando ya de que empiezas, ¿cuáles han sido los eventos que te ha tocado cubrir que más te han marcado? Primero, ¿cómo fue tu primera cobertura de un gran evento como tal? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? Mi primera cobertura de un evento, supongo que sería una Copa Oro, creo, en los Estados Unidos, una Copa América, pero creo que fue, porque además Copas de Oro pues había como hasta ahora, ¿no? Cada Sí, 2 meses una una Copa de Copa Oro Oro. de los Sí. Estados Unidos, creo que fue una Copa de Oro en los, eh, sí, en Estados Unidos. Sí, una Copa de Oro, después ya vinieron Copas América, eh, Copas Mundiales, pero sí, creo que el primero fue una Copa de Oro que, pues además empiezas a aprender muchas cosas. Vas a un evento internacional, vas tú representando a tu medio, aprendes que ir al 100%, aprendes que no te puedes equivocar y que no te puedes hasta enfermar. Cuando iba a viajar a la Copa del Mundo del 98 de Francia, yo tenía un dolor muy fuerte del lado derecho. No es el apéndice, dije, pero si me va a dar, pues que mejor me dé allá. Entonces así me trepé al avión, lo cual por supuesto estaba mal, ¿no? Pero Pues sí. pero aprendes que tienes que ir 100%. Y eran los nervios, yo creo, y la emoción de ir al primer mundial, pero era cierto de que tienes que ir con todo. Y además no era como ahora, que vas solamente con el teléfono y grabas todo, ¿no? En aquel entonces, para tu dance, tenías que cargar tu micrófono, tenías que cargar tus pilas, tenías que poner tus cassettes en orden, libreta. Hoy vas armado solamente con tu celular del mundo. En ese entonces, no, porque además esto era para radio y las comunicaciones eran muy difíciles, tenías que buscar un teléfono para poder hacer una llamada, llegar, señorita, que hay una llamada de larga distancia en México, qué número, tal, y ya te contestaban redacción o noticias. O sitio, sí, señorita, la acepto, y desde ahí empezabas, además con un delay, escuchaba muy bien, eh, te despertaba para poder encontrar un teléfono cuando estabas en la calle, cuando salías de un entrenamiento, tenías que salir y buscar dónde había un teléfono. Víctor Edu me decía, ¿tú cómo hueles los teléfonos fijos? La necesidad, o sea, ubicabas dónde más o menos alguien había puesto, alguien me refiero a las compañías telefónicas, había puesto un teléfono fijo, entonces sabías que afuera de un centro comercial, sabías que de una escuela iba a haber un teléfono fijo, afuera de un edificio había un celular, entonces tenías que buscar la forma de poder hacerte
como hasta ahora, ¿no? Cuando tienes que entrar a la 1:40 es 1:40, no puedes entrar 1:45, o puedes estar un poco antes, pero no puedes estar un poco después porque de nada sirve, ya acabó tu sección. Sí, definitivamente ahora sí que eso me tocó pues vivirlo con ustedes, ahora sí que en carne propia esta situación. ¿Sigues ahí, Fer? Sí, sí, vas aprendiendo porque además es lo significativo que tiene la radio, que te vuelve instantánea, que te vuelve en el momento, si te equivocas, al igual que la televisión cuando es en vivo, te equivocaste y no hay forma de echarlo para atrás. Si te equivocaste y se dieron cuenta que mal, si te equivocaste y no se dieron cuenta que bien, pero tú sabes que te equivocaste. Entonces debes de tener la capacidad para seguir adelante pese a que te equivoques y ya después analizar en qué fuiste mal, pero sí, la prioridad es el tiempo, la prioridad es estar siempre siendo puntual en lo que estás haciendo. Sí, definitivamente. Y dentro de este medio, pues al final de cuentas, ejercer el periodismo como tal, pues requiere de una responsabilidad, ¿no? Que al final de cuentas la quieres por representar al medio, pero también tú mismo te vas dando esta responsabilidad de comunicar. ¿Cómo ha sido para ti esta situación? ¿Sí la has sentido, no la has sentido? De que, bueno, esto fue lo que sucedió, esto es lo que voy a decir y así es como lo voy a armar. Fíjate que una de las condiciones que siempre me llamaron la atención, te digo que yo quería ser siempre reportero de deportes, que quería conocer deporte, quería estar en deportes y me llamó la atención, ya que fui entrando al medio, que eras como por supuesto no la prioridad informativa en muchos lugares, pero eras como la división inferior, como que por supuesto estaba información internacional, cultura, deportes, espectáculos, por ahí como que no era la disciplina que se debe tener o que parecería que fuera muy fácil para todos los demás cubrir deportes. Por supuesto que no, tiene una dinámica, tiene una forma de trabajo, tiene una especialización que debes de buscar, pero también algo que me ocupaba mucho y alguna vez, si no me equivoco, se lo escuché a José Ramón Fernández, que había que tener mucho cuidado en el lenguaje que se utilizaba, y en eso coincido plenamente, o sea, no me gusta en la información deportiva escribir mal o redactar mal o hablar mal o inventar verbos, utilizar faltas de redacción, o cuando estás al aire, inventar palabras, o cuando narras un partido, inventar frases que no existen. No es el chanfle, no es Chespirito, no te puedes inventar palabras que no existen ni decir se te chispoteó. Habrá quien tenga, por supuesto, su estilo, pero tienes que darle un respeto a la misma información deportiva con el mismo lenguaje que utilizarías, la misma redacción que utilizarías, por supuesto, en otra información, así fuera información o podría parecer información más seria. Entonces, siempre me he preocupado por eso, desde redactar, que sea lo más claro, que sea lo más nítido, que sea con la mejor ortografía, que sea con la mejor sintaxis, que sea divertida, eso sí, que sea entretenida, porque es información deportiva, quizás no tan seria, pero siempre cuidando el lenguaje, cuidando que lo que dices estés inventado y no además inventarte palabras, que es lo que muchas veces hacemos en deportes, con tal de goleó 4 goles por 0, pues es obvio que se golea 4 goles por 0. El fútbol es por goles y si goleas es por goles, es decir, hay detalles que se nos van y que a veces tenemos que cuidarnos o cuidar mucho en manejar este lenguaje. Creo que poco a poco se ha pulido, hay gente que también creo igual que tu servidor se ha preocupado en diarios, en prensa escrita, me refiero a redes sociales, se ha preocupado también por esto, porque esté bien escrito, porque esté bien redactado, porque esté bien llevado y porque se use bien el lenguaje, no por ser información deportiva hecha bacana, no por ser información deportiva tiene que prestarse a utilizar un lenguaje muy barato, sino al contrario, defender la información deportiva también.
Y en este caso de aplicar, pues prácticamente la situación, porque bueno, al final de cuentas, pues la información deportiva también sucede todos los días, posiblemente no a todas horas, pero al final de cuentas siempre sale algo, que tienes que cubrir esto, el otro. Y ahora, dentro de esta experiencia, bagaje de cuidar el lenguaje, pues al final de cuentas también es esta situación de que pues no podemos dar por hecho de que el lector va a saber algo más especializado, que se lo tenemos que explicar, ¿no? En este caso de también, pues, respetar a los lectores. Claro, 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 por supuesto, y aquí te escucha, ¿no? Memo Rodríguez, que me dio, que siempre me dio, es mi mentor, siempre me decía qué hacer, qué no decir, qué cuidar, todos los detalles que sabía que se tenían que manejar. Decía una frase muy, la gente no tiene la obligación de saber lo que tú sabes. La gente no tiene la obligación de leer un periódico o en el momento que prende la radio, estar enterado de todo el contexto que tú tienes. Entonces a la gente hay que darle desde el principio. Tú no puedes dar por sentado que la gente sabe que Johan Cruyff jugó en el Barcelona. Tú tienes que dar una pequeña introducción para que la gente esté enterada que Johan Cruyff jugó en el Barcelona. Tú no tienes que, tú puedes decir que César Luis Menotti dirigió a la selección mexicana, pero tú tienes que dar una pequeña introducción que la gente sepa que César Luis Menotti fue técnico campeón de la Copa del Mundo de 1978 con Argentina. Y después entras ya a decir César Luis Menotti. Un ejemplo, siempre tienes que tener una visión de ser muy claro para quien te está leyendo, para quien te está escuchando. Habrá quien, como tú, como mucha gente que le gustan los deportes, que sabe específicamente si yo le digo quién es, no, pero hay gente que no va a saber y que en ese momento que tiene la radio, pues le cambias, ¿no? Es bien simple, antes le dabas vuelta al dial, hoy solamente aprietas el botón y ya le cambiaste. Sí, definitivamente. Y en este caso, ¿qué ha dejado o qué ha hecho especial a Impacto Deportivo? Cabe mencionar el original Impacto Deportivo a través de todos estos años. ¿Qué es lo que lo ha hecho durar tanto? Fíjate que cuando yo llegué a Impacto ya existía, Impactivo te digo en 1994 más o menos, tenía un horario que era a las 8 de la mañana cuando se acostumbraba que hubiera, vamos, ni siquiera había muy pocos programas deportivos, después hubo hasta radiodifusoras que solamente tenían programas deportivos, pero en aquel tiempo Impacto pues era de los primeros y además a las 8 de la mañana echaba a los chicos que iban a la escuela, que habían llegado tarde, pero mucha gente escuchaba Impacto Deportivo, después lo movieron a las 2, 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, después tuvo algunas otras modificaciones de cambio de estación, pero siempre se ha mantenido, ha de tener Impacto, yo catalogo como 20 años o más, 25 años de ser de los programas más viejos, más antiguos, más veteranos de la radiodifusión en cuanto a la información deportiva. Creo que la virtud es que es muy fresco, irrumpe con mucha tranquilidad y que lo que hacemos hoy día con Irma Cuevas, por supuesto, con Jorge Villordo, han estado en la etapa que he vivido, como Gabriela Ayala, por ejemplo, eh, es hacerlo muy fresco, hacerlo muy liviano, hacer que cuando entre la deportiva te sientas relajado. Si vas en tu coche haciendo un break en lo que estás haciendo en tu casa, si estás en el taller, si estás en el trabajo, si acabas o estás estudiando, sientes tu esparcimiento, que te vamos a llevar, por supuesto, la información deportiva, pero con ese sentir de acto, de hacerlo placentero, de hacerlo llevadero, porque al fin y al cabo, en este momento Impacto, por ejemplo, es a las 8 de 8 a 9 de la noche, y al fin y al cabo ya es el cierre del día, ya te relajas. Nos decía Federico Vale, que esta frase que te digo de que es el recreo, sí, hacerlo muy ameno, ¿no? Hacerlo muy sabroso, muy paladeado, pero tener siempre además todas las condiciones que a ti, mi querido Fer, ya te costó y te el ritmo del programa y las condiciones de tener a la más, o lo más que se pueda, toda la información.
Sí, definitivamente, porque bueno, al final de cuentas lo que la gente escucha pues son las voces, es esta información ya digerida, pero antes pues hay que buscarla, hay que redactarla, hay que revisarla, corroborarla, si va a haber alguna entrevista pues ver quién va a ser el entrevistado, toda esta situación para que el programa ahora sí que ya esté listo para que se transmita. Y al final de cuentas, una de las grandes Te diferencias divertiste ahí al también. menos, ¿no? Sí, mucho, bastante. Fueron buenas épocas ahí con ustedes. Sí, tenemos esta dinámica de los chicos de servicio social. Además, pues es un gran aporte, porque es la sangre joven, la sangre nueva, los chicos de la universidad como tú que van saliendo, y por supuesto ya por el bagaje de tu casa y como periodista, ya sabes lo que es la dinámica, cuál es el trabajo, cómo se manejan los medios, pero es interesante con los chicos de servicio social porque además ya se topan con la realidad, ¿no? Ya se topan con lo que no solamente lo que se refiere a impacto a la sección de deportes o al departamento de deportes, sino a todas las demás. Entonces es muy atractivo porque son las nuevas generaciones, aprenden también cómo lo van haciendo y se van, creo, puliendo, van absorbiendo y se van divirtiendo. Y yo mantengo la teoría de que muchos son los llamados poco los elegidos, ¿no? Te tiene que gustar mucho para que vayas poco a poco captando y percibiendo todo. A lo mejor creías que te gustaba y que llegas ahí y resulta que no era lo que creías. Sí, suele suceder muchas veces, porque también pues vas, te ¿Es tu equivocas, agua ¿no? o es mi Pero agua? es el mío, es mi agua. Ah, muy bien, Es, muy es, bien. sí, es lunes de hacer el refill del agua. Sí, claro. Sí, pero sí, digo, al final de cuentas, pues es que te equivoques, es aprender, es ver, es esta situación de, pues también ver en qué número está la nota, el audio, la traducción, los titulares, muchas cosas que engloban que, pues al final de cuentas son cosas que no te enseñan pues, en la carrera, ¿no? En la escuela como tal, son cosas que tienes que aprender, que vivir, que experimentar, al final de cuentas. ¿Cómo ha sido? ¿Te ha agradado esta situación de que, bueno, tengas a los chavos ahí para que aprendan? Ahora sí que para que tú compartas todos estos conocimientos que alguna vez te los compartieron a ti. Sí, a mí me gusta mucho. El problema es que, a diferencia de mucha gente que yo admiro, por ejemplo, dentro de la misma redacción, que tiene mucha paciencia, yo a veces no tengo tanta paciencia. Ya te tocó vivirlo a ti. A veces no tengo tanta paciencia para explicar, para enseñar las cosas. Pero captas quién, por ejemplo, como en tu caso, quién tiene de veras ganas de aprender, ganas de llegar con el radar abierto y empezar a captar lo que sucede alrededor, no solamente lo que hacemos nosotros, Irma, o yo, o lo que se hace en la reacción, sino volteas para todos lados, pendiente de lo que sucede, de lo que se necesita, de lo que hay. Eh, Tenía un jefe, Rubén Villalay, cuando narrábamos en eventos deportivos, que eso no te lo he contado también, que era una de las cosas que más me gustaba, la narración de los partidos de fútbol que teníamos en aquel entonces. Y decía, hay tres tipos de narradores, el que va atrás de la jugada, el que va con la jugada y el que va adelante con la jugada. El que va adelante de la jugada muchas cosas. Es igual aquí, los chicos de servicio social, pues por supuesto, empiezan, pues no desde cero, pero empiezan a conocer un nuevo mundo y después, como en tu caso, ya saben qué se necesita. Ya no hay que voltear y decir, oh, hay que buscar esto, ya hay un cambio sobre lo que ellos saben cuál es la nota del día, es lo que va a brincar, cuál es el seguimiento que hay que dar, si se está manejando una destitución, si se está manejando que alguien va a llegar, si hay una información a seguir, ellos ya van con esta inercia, entonces la van manejando perfectamente. Pero como en todo, insisto, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Hay quien solamente va, no sé si Alimer en exclusivo a algún otro medio, pues solamente va con la idea de aprender, de captar, y esos son los chicos que tú inmediatamente percibes, que sí tienen la idea no solamente de ir a cumplir con
una obligación de tener su servicio social, sino de sí captar, de sí tener en consideración que puedes aprender, que puedes empezar además a mezclar lo que vives con lo que sientes, porque además esto hay que sentirlo, con la emoción que sientes de cubrir una nota o de estar dentro del mismo medio, porque todos tenemos una frase muy hecha, pero es muy cierto. Cuando no has entrado en medio, todos lo hemos aplicado, sobre todo cuando estás en la universidad, yo pagaría por estar ahí. Eso es cierto, porque quieres estar. Entonces, ya que estás ahí, empiezas a aprender, empiezas a administrar mentalmente todo lo que estás asimilando, pues lo vas llevando a la práctica. Cierto, y en esta etapa como narrador, ¿cómo fue, cómo se desarrolló? Fíjate que fue muy curioso, en el 94, Rubén Villalay me llama para ir a narrar de béisbol, pero no sabía nada, no sabía narrar. Creo que cada disciplina tiene sí. Por ejemplo, toros, por ejemplo, béisbol tienen una particular forma de narrar y tienes que hacerlo bien y tienes que estar preparado y tienes que saber qué estás hablando, porque además, cuando tú narras un deporte en específico, quien te está escuchando, en este caso el radio, quien te está viendo, es la persona que le gusta ese deporte. Si tú narras toros y no sabes nada de toros, la gente que te escucha es la gente que le gustan los toros y se va a dar cuenta que tú no sabes nada de toros. Si tú narras de béisbol, la gente que te escucha es la que le gusta el béisbol y te vas a evidenciar inmediatamente que no sabes de béisbol. Si narras luchas y no eres un especialista en luchas y no digo que no puedas hacerlo, porque te puedes preparar, por supuesto, para cada disciplina, pero si buenas a primeras solamente el micrófono, se va a dar cuenta la gente lucha que lo que estás narrando existe o no hay, o te lo estás inventando. Entonces, Rubén Villalay, a quien le mando un saludo, lo quiero mucho, me habla por teléfono, me dice, ¿puedes venir a narrar béisbol? Yo en ese entonces estaba solamente en todos los noticieros, porque Jorge Memo se habían adelantado al Mundial del 94 de Estados Unidos, y le digo, no puedo. Hablamos rapidísimo, yo no sé si como diría Bielsa, si yo me explico mal o él me entiende mal y entonces entiende que voy a ir a su narración de béisbol. Yo le dije, hasta donde recuerdo, vamos a platicar, espero ya, porque tengo un noticiero. En resumidas cuentas, dice que lo dejé plantado. Entonces, como dice que lo dejé plantado, se enoja. Entonces, como se enoja, no me vuelve a llamar hasta que lo hace 4 años después y ya me llama para narrar fútbol, pero él se lo perdió. Sabía mucho o sabe mucho de producción. En aquel tiempo, por eventos deportivos, narrábamos, ya estaba Jorge Sánchez narrando, ahí empezó a narrar, estaba Memo Rodríguez, estaba René Sánchez, por ejemplo, de las personas que recuerdo, César Santisteban. Narrábamos y tenía una particular forma de narrar proyectos deportivos que lo haría por equipos. Te asignaba, teníamos la mitad de los equipos de la primera división, no sé si eran 10 o eran 9 lo que nos correspondían. Narrábamos la mitad de los equipos de la primera división, sus partidos de local, y cada uno de nosotros tenía un equipo local. Yo iba, por ejemplo, a narrar a Toluca. Todo lo que pasaba en Toluca, yo iba a narrar siempre los partidos de Toluca, y cuando Toluca iba de visita con los equipos que teníamos, que eran Pachuca, que era Santos, que era Atlas, que era Pumas, todos los de una cervecera. Y su particular forma de narrar, que creo que además la patentaron, era que cuando tocaba la pelota Toluca, narraba. Cuando perdía la pelota Toluca, narra el otro narrador, el otro comentarista. Si iba con América, con Cruz Tigres, el que estaba a mi lado, él narraba. Entonces yo decía, Cristante tiene la pelota, se la da a Carmona, Carmona pasa, da pase filtrado, la tiene Cardosa, Cardosa dispara afuera. Y ya, ahí me callaba yo porque ya salía el otro equipo, ya salía tocando el otro equipo, entonces ya empezaba a jugar el otro equipo. Si a mitad de la cancha perdía la pelota el otro equipo, pues entonces entraba yo nuevamente a decir, Taboada, recupera para el equipo rojo, dase a la derecha, etcétera, etcétera. Cada vez que tocaba Toluca la pelota, yo la
tenía. Y así eran los demás. La pelota, el equipo que estabas narrando la tenía. Era una dinámica muy, muy curiosa, pero era muy entretenida en ese entonces y te digo además patentada. Pues te mantiene que tienes que estar atento todo el tiempo. Sí, tienes que estar atento todo el tiempo y, por ejemplo, tuve la fortuna de que a mí me tocó el Toluca de Enrique Mesa y de Cardoso, que fue varias veces campeón. Entonces, uno, narré varias finales y dos, era abrumador porque la mayor parte del tiempo, porque Toluca tenía la mayor parte del tiempo el balón. Era sabroso esa forma de narrar porque solamente tenías tú tu propio equipo y sobre él lo que hacía dentro y fuera de la cancha. Cuando venían los cambios, mandabas por supuesto al de cancha, pero lo mandabas tú porque era en relación a tu equipo. Cuando el equipo visitante hacía los cambios, lo mandaba el que estaba narrando al equipo visitante. Si Toluca venía a jugar a CU, yo iba a narrar a Toluca. Si Toluca iba a jugar a Pachuca, que eran los equipos que también teníamos, yo iba a narrar a Toluca porque iba como narrador visitante. Por ejemplo, y quien, por ejemplo, en Nesa, en aquel tiempo de los toros de Nesa, César Santisteban narraba Nesa, entonces cuando era Nesa Toluca, César iba a narrar a Nesa y yo narraba Toluca. Por ejemplo, más o menos Cruz Azul, que también lo teníamos, narraba Cruz Azul. No me acuerdo quién narraba Cruz Azul, yo no lo narraba porque yo iba a ver el partido, pero solamente cuando iba a Toluca, por supuesto. Pero era uno y uno, era interesante, era sabrosa la dinámica. Sí, inclusive en algunos, digo que ahora sí que he observado esta situación en España, por ejemplo, algunas radiodifusoras utilizan esta dinámica, pero de esa a la actual, que tú crees que ha cambiado, ha mejorado, falta algo? Digamos que aunque el mercado sea abierto, Yo creo que a veces no es para todos. no es para todos. Alguna vez escuché algo muy cierto, que para triunfar en lo que quieras que hagas en la vida necesitas 3 condiciones. Una, haber nacido con el don, que te guste lo que estás haciendo. Tener la facultad con lo que estás haciendo. 2, tener la preparación, que lo que estás haciendo, por supuesto, si te gusta cantar, puedes tener el don, pero necesitas ir a una escuela para que te enseñen a cantar y aplicarlo. Y 3, tener el medio, eso es fundamental. Si alguna de las te falla, puedas explorar en eso. Tienes las facultades con las cuales naciste, la preparación y después el medio para poder explotarlas. Si no tienes el medio, pues, ¿de qué sirve? Vas a cantar en el baño porque nadie más te va a escuchar. Necesitas forzosamente el medio. Afortunadamente, para los medios de comunicación, para las nuevas generaciones, ya se pueden crear el medio, que son estas plataformas. Esto lo vuelve a adelantar un paso, por supuesto, hay que hacerlas cada vez más sólidas, pero si necesitas, ya los medios de comunicación de mi tiempo, pues eran muy, muy definidos, radio, televisión y prensa escrita, pero está muy definida. Hoy con esto puedes abrir tu propio medio y ya te ahorra una parte del camino. Entonces ahí viene lo demás, hacerlo bien, estar bien preparado y tener las condiciones para, por supuesto, después explotarlas y que sea atractivo para todo lo demás. Las acciones de rock que ahora cada vez van a menos, a veces se nos olvidan detalles, que a veces queda mucho la vieja guardia, donde está siempre la pelota, a veces quieres hacer narraciones de radio que son para televisión, que quien te escucha en radio tiene que saber exactamente dónde está la pelota, dónde estás tú, dónde está el balón, tú me refiero a cada uno de quien le pega a la pelota, dónde está ubicado, tener la lectura de la cancha, saber los movimientos, en fin, implica muchas cosas. Y para televisión, ahí sí es donde creo que existe mucha disparidad, porque hoy en día quien marca la tendencia es TV Azteca. Martinoli lo hace excepcional, se me hace el mejor narrador del fútbol mexicano, porque además tiene su propio estilo, es único, no copia. Luis García, que
todo el mundo le dice el doctor porque lo conocen por las transmisiones de televisión. Luis García fue un fenomenal futbolista, como dice él, un pedazo de futbolista impresionante y rompería la liga Luis García tranquilamente. Y sus moditos que tenía Luis cuando lo entrevistaba, ese sonsonetito, ya se le quitó, pero ahora lo hace muy ameno porque además es muy, muy inteligente y lee muy bien el fútbol. Y Jorge Campos, bueno, entonces, donde se pare puede hacer lo que quiera, pero creo que esa tripleta, además de otras personalidades de TV Azteca, lo hacen muy bien, lo hacen muy, muy ameno, te divierten, te entretienen, y no porque patrocinen un equipo, que eso es algo que les alabo a los tres, a Luis, por supuesto que él sabe muchísimo de fútbol, a Martinoli, porque a veces estás dando un partido, no es cierto, pero tú estabas viendo que era otro partido, ¿no? Y ellos sí son sinceros, no puedes engañar a la gente que está viendo el juego, si sea la selección o sea el club que les patrocina, pero a veces buscaban, antiguamente por quedar bien, el que está dando la señal, pues hablar de que estaban dando no tan mal partido, y ellos creo que son muy sinceros y lo hacen muy bien. De Televisa casi no veo, porque veo precisamente a TV Azteca. Se ha diversificado que son mucho. Los partidos, a veces veo los partidos. Se ha diversificado mucho, pero al final de cuentas creo que no han logrado captar su propio estilo, que alguna vez tuvieron con el perro, Paco Villa, etc., etcétera, pero no, actualmente les ha costado mucho tener su propio estilo, ¿no? Sí, y creo en relación a la televisión abierta, en relación a la televisión de cable o la televisión de paga, me gusta más por ejemplo, que la es mucho como hace la gente de Fox, hacen muy buen trabajo porque además es gente, muchos de ellos que han sido compañeros míos, Carlos Moreno, Carlos Sequeiro, por ejemplo, que he visto trabajar, saben de fútbol, te leen muy bien el partido, te explican perfectamente qué está pasando, no solamente inventan por inventar lo que está sucediendo en la cancha. El Gallito también. En ESPN también tiene lo suyo, tienes buenos narradores. Esto en relación a la gente por cable, pero te das cuenta cuando estás viendo una transmisión de cable, ¿no? Y la transmisión, que ojalá les diera mayor oportunidad a la gente de cable de tener más partidos locales, de tener partidos de selección nacional. Creo que, por ejemplo, eso liberaría la posibilidad de, mientras más opciones tenga competencia, y eso permite que la competencia te haga crecer, te haga saber en qué estás mal y te haga forzosamente encontrar variantes, y no variantes es otra persona que venga a narrar, sino tú como narrador también encontrar variantes para que pueda ser más atractivo. Y en esta situación, ya adentrándonos en otros temas, en Liga MX han sucedido mil y un cosas aquí en cuarentena. Parece que les gustó. Dijimos, vamos a darle una suspensión al ascenso, crear Liga de Desarrollo, etc. Pero principalmente Cruz Azul. Para los que te conocen, y para los que no, eres a fiel seguidor o aficionado a la máquina. ¿Qué está pasando? Porque recuerdo comentábamos mucho que al final de cuentas, pues Cruz Azul es un fiel reflejo de su directiva. Sí, es bien complicado lo que pasa en Cruz Azul. Le ha pasado al pobre equipo. ¿Alguna vez, sí, una vez algún aficionado de León me decía, ustedes hablan mucho de la afición de Monterrey, de la afición de Tigres, los mejores aficionados somos nosotros, porque nosotros llenamos el estadio cada 15 días y estamos en la división de ascenso, y tenían toda la razón. Nosotros hemos perdido, me decía, hemos perdido finales y seguimos aquí. Pues igual, la mejor afición de México es la de Cruz Azul. Cruz Azul sigue llenando estadios y tiene 20 años que no gana nada. Quisiera ver que otro equipo, incluido el América, incluido las Chivas, incluido Tigres, incluido Monterrey, en 20 años de no ganar nada, la gente sigue yendo al estadio con solamente 3 victorias consecutivas. Cruz Azul gana 4 partidos y la gente va a llenar el estadio. A mí se me ha hecho increíble. Yo voy a cubrir los partidos y digo, ¿de dónde? Y además, niños que nunca han visto campeón Cruz Azul.
Sí, es triste, es lamentable lo que pasa con el equipo. Como aficionado he escuchado a otros aficionados, porque además tengo la condición de que solamente una final fui a trabajar. Todas las finales de Cruz Azul he ido como aficionado, pero todas las ha perdido, incluida de la Copa Libertadores. Pero y la Copa, por supuesto. Pero sí, pobre equipo, le ha pasado de todo. No sé si la circunstancia dicte obligatoriamente que necesita una nueva administración, que necesite un cambio. Créeme que hasta hace pocos años yo podía detectar qué le pasaba. O sea, decía, es un equipo que es comodino, es un equipo que necesita sufrir un poco más, que necesita estar un poco más presionado, que no necesita tener tanto la injerencia por parte de la directiva, o que no necesita tener la influencia también de promotores, o que necesita tener un mejor director técnico, o que necesita tener canteranos, o gente que sienta playera, o traer ahora ya no sé qué le pasa. Ya ha abordado todas las situaciones por las cuales Cruz Azul no funciona, por las cuales Cruz Azul no sucede. No sé si es cuestión de suerte, porque después de todo a veces el equipo no juega tan mal. Cada vez que ha llegado un técnico lo he pensado, igual que toda la gente de Cruz Azul, sí, es Tomás Boy en bueno, no fue, es Pedro Caixinha el bueno, no fue, es Robert Dante Siboldi el bueno, y bueno, se queda solamente en esta anécdota, pero creo que Cruz Azul también es un reflejo vivo de lo que es el fútbol mexicano, ¿no? De todo lo que sucede en el fútbol mexicano. Por ejemplo, me llama mucho la atención la I-Liga, esta Liga Juegos, ¿La ves? que me hace una mediocridad andando, porque son futbolistas. No, la vi una vez, vi un Sí, partido y la vi una 5 minutos, jornada. porque, sí, te lo juro, porque puede ser tenido que tú sepas que un jugador está teniendo el control de un equipo de fútbol porque es jugador de ese equipo, pero sinceramente es un jugador muy malo. No son gamers. Si quieres de verdad transmitir, pues contrata, porque lo he visto, chicos que realmente juegan muy bien FIFA, que saben, tú ves a esto jugar y cometen errores elementales. ¿Cuándo has visto que hagan sombreritos, estos trucos impresionantes que los gamers lo saben hacer y que lo hacen un juego muy divertido? Aquí tienes a futbolistas teniendo un videojuego que las televisoras lo quieren vender, que además he visto portadas, he visto hasta la repetición, como de un partido que no existe y que nada más es una persona que no tiene una activación física y que no se cansa en lo más mínimo, está apretando botones y que además es malo, o al menos mediano, por no decir mediocre, es mediano para jugar. Insisto, chicos gamers profesionales que lo hacen muy bien, que saben las condiciones de apretar todos y cada uno de los botones y lo vuelven muy entretenido. Esto solamente por ser el jugador del equipo, pero no aporta nada al fútbol. Y además es una estrategia sensacional de la Liga MX, mientras quitan el ascenso, mientras cambian a Monarcas Morelia, mientras tienen problemas o no con la FIFA, mientras acaban o no el torneo y finalmente deciden cancelarlo, entretienen con la I-Liga. Dios, lo demás está sucediendo alrededor, no es la realidad que vio el fútbol. Si todo estuviera en miel sobre hojuelas en la federación y en la Liga MX, pues entenderías que se divierta con una liga virtual, pero cuando se están moviendo tantas cosas alrededor, es un factor de distracción, se me hace muy barato. Sí, bueno, al final de cuentas es un formato muy distinto que parece que aquí en México es como si descubrieran el fuego, los eSports, ¿no? Al menos el aficionado promedio Claro. del fútbol. ¿Estuviste de acuerdo con que se suspendiera la liga? Yo sí. Creo que no quedó, creo que sí, era muy complicado porque tenemos distintas condiciones de sanidad a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Monterrey, de Monterrey a Guadalajara, a Puebla, a Toluca, a Querétaro, Morelia ya no, ¿verdad? Pero bueno, a los que fueran iba a ser muy complicado las distintas condiciones de llegar, de concentrarte, de estar en un estadio, de llegar o no en autobús, de moverte y regresar a tu lugar sede, y de tu sede ir a tu casa y de tu casa volver a regresar a las concentraciones, qué protocolo vas a tener para cada uno de los jugadores que llegan a cada uno de los distintos clubes. Era una tarea muy difícil
para la Liga MX. Siempre se nos olvida que Europa es un territorio mucho más pequeño que nuestro país. Si vuelas a Tijuana vas a hacer 3 horas de vuelo y en 3 horas de vuelo ya fuiste de Madrid, ya fuiste bueno, ni siquiera a Berlín, ya llegaste hasta Holanda. Es decir, son muchas las condiciones que se tienen que cumplir en nuestro país. Creo que sí fue la mejor decisión. Dolorosa, por supuesto, pero sí fue la mejor decisión. No me gustó que no nombraran a Cruz Azul campeón, porque entonces ya está cumpliendo todos los peros para poder hacerlo, ¿no? Definitivamente, es que al final de cuentas ves que las cosas no andan bien cuando antes de que se anunciara que se suspendía la liga, el viernes te dicen, no, estamos preparados, habrá jabones en los baños de los estadios, como si nunca hubieran ido al baño de un estadio de fútbol, que lo que menos hay es cualquier cosa. Sí, es muy complicado porque si antes era difícil, por ejemplo, para una final, yo insisto, a las finales va la gente que nunca va en el torneo regular, ¿no? En Cruz Azul, en América, en Pumas, quien va en el torneo regular difícilmente puede después ir a una final, primero porque tienen muchos compromisos con patrocinadores, la gente de los clubes, y son a ellos a los que comúnmente les dan los boletos, o Cruz Azul por todos los activistas, en la opción, por supuesto, de su equipo, de poder ir, van a la final, etcétera, etcétera. Pero si antes era ir a un partido de fútbol, ir a un lleno, a una final, a ser más, porque si era un lleno de 80,000 personas en el Azteca, ahora va a ser un lleno de 30,000 personas. Ese boleto va a ser mucho más cotizado para poder estar en una final o poder estar en un partido de fútbol. Si logras tener un partido de 30,000 para un estadio Azteca en el cual tienes a 3 personas a tu alrededor en 5 metros solamente, pues sí va a ser muy, muy complicado. Va a cambiar la logística, la idea, el concepto que tenemos, y los sponsors, cómo vas a recibir una cerveza o un refresco mano a mano, cuáles van a ser ahora las logísticas, tendrás que ir como al cine o como al Open Live a formarte la taquilla y después regresar. Creo que sí, muchas cosas. Y necesita Federación Mexicana de Fútbol, Liga MX, tener protocolos y que la gente que va a los estadios sepa que existen esos protocolos y seguir esos protocolos en cada uno de los estadios. Es para el que, desde el que abre la puerta hasta el jugador estrella, todos deben de seguirlos, porque cualquiera puede contagiar. También factor de contagio. Supongo que las barras, y esta es una muy buena oportunidad, ya no van a existir. Tú no puedes tener a tanta gente entrando a un estadio y estando en un mismo sector. Y si va a ser una barra donde estén a 5 metros cada uno, va a ser una barra de 100 personas y exactamente sin poder ubicarse juntos, ¿no? Va a cambiar mucho el fútbol de como conocemos, como todo en la vida. En relación al fútbol, va a ser o debe ser los protocolos de sanidad para los estadios, para los aficionados, para la gente que va al fútbol, para los medios de comunicación. Ya no va a ser tan fácil, por ejemplo, ir a un fútbol, no sé, ya no habrá conferencias de prensa o serán a mucha distancia, ya no habrá el chacaleo directo, y para la gente involucrada directamente en el estadio, involucrada directamente a la operación del estadio y por supuesto a los equipos, a los árbitros, llamarle a un árbitro, en fin, va a cambiar mucho lo que conocemos. Y la liga no está preparada para eso. Sí, no, inclusive de las imágenes que se ven de Alemania, ya también regresará a España y así, pues al final son protocolos muy estrictos que requieren cierta infraestructura que al final de cuentas aquí es muy complicado encontrar. Sí, no la tienes, y además de que no la puedas tener, que no la respetes, ¿no? El mexicano somos muy dado a minimizar, tú lo ves a toda la gente que está en la calle, ¿no? A minimizar lo que está pasando. Entonces, de vez en cuando vas a ver a uno sentado y el siguiente partido vas a ver a 3 juntos y al siguiente partido a 5 juntos y el siguiente partido a 10 juntos, cuando no. En Europa sí se van a seguir así los protocolos, sí se van a seguir partido a partido y hay que quedar en la Liga MX, pero esta es un factor de no sé si hacer conciencia, hacer educación o leer el nuevo reglamento por parte de la Liga MX, por parte de la Liga
vía los medios de comunicación para que la gente se esté enterada de que ya esto no va a ser como era antes, de que no se va a poder vivir en cancha, en el estadio, el fútbol que estábamos antes, como lo teníamos antes. Vamos, desde los procesos de estacionamiento, desde acceso al estadio. Tú llegas al Estadio Azteca media hora antes de un buen partido y no puedes pasar, estás formado para poder ingresar primero a la taquilla y después al acceso de los reguiletes. ¿Y ahora qué vas a hacer? Va a pasar una persona, tiene que entender la persona que vaya al estadio que esta condición la tiene que cumplir. Está cada señalamiento en el piso de distancia. Ingresar a un estadio, ¿cuánto te vas a tardar en ingresar a un estadio, no? Cuando ingresas a un estadio te revisan, ¿cómo va a ser ahora esa revisión a un estadio? Sí, va a ser un show del cual tenemos que adaptarnos también como medios y ver qué es lo que ellos van a decidir las autoridades de la Liga MX, que bueno, al final de cuentas ellos son los que toman las decisiones sin importar. Sí, es una sociedad anónima, nunca se nos olvidará, como decía el chiste, ¿no? ¿Qué hacen con los impuestos? No, pues las elecciones, la federación es autónoma, es independiente, es una sociedad anónima, es un club de amigos, ellos deciden qué hacen y qué no hacen, por eso pueden desaparecer a Morelia y crear otro equipo, porque son particulares que deciden hacer con su liga lo que quieran. No, por eso cuando la gente dice la selección de México, no es la selección de México, es la selección de la Federación Mexicana de Fútbol. Ellos son los que arman su equipo. Sí, no, inclusive también el nacimiento de esta nueva liga, la Liga del Balompié Mexicano, que por ahí tuve la oportunidad de, bueno, investigar un poco y también, o sea, empresarios muy optimistas que al final de cuentas tendrán que ver cómo van a solventar sus equipos, porque ahorita, en la actualidad, económicamente, la situación no anda bien. Sí, es muy complicado, porque hay que recordar que el gran ingreso que tiene los equipos de fútbol es vía televisora. La televisora, alguna vez me dijo un directivo, y precisamente de Morelia, que ya no está en Morelia hace tiempo, nosotros vendemos fútbol, nosotros vendemos publicidad y ustedes nos compran fútbol, y eso es cierto. La gente, todos compramos fútbol, pero ellos publicidad, venden aquí publicidad, venden, todo es publicidad. Es lo que ellos generan. Si esta nueva liga no genera publicidad y su publicidad solamente es vista por las 5,000 personas que van al estadio, las 10,000 personas que van a un estadio y no son vistas por las 50,000 o los 2 millones que las pueden ver en televisión, creo que va a ser un poco complicado. Es una buena alternativa, pero se me hace muy difícil. Así surgió la NFL como la conocemos, ¿no? Estaba primero la NFL, después fue la americana y después se tuvieron que fusionar. Yo lo veo muy, muy, muy complicado porque es tan difícil subsistir en el factor económico. Ojalá sea cantera para que brinquen buenos futbolistas y estos puedan llegar a la liga, que además está avalada por FIFA, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que te mueve es el mundial. Sí, es lo que buscan absolutamente todos al final de cuentas. Y sí, o sea, es cuestión de ver cómo van a sobrevivir. Inclusive que se creó esta temporada la XFL, después de la temporada regular de la NFL, que con algunas nuevas reglas inició bien, le estaba yendo bien económicamente, estaba teniendo éxito y al final por esta pandemia tuvo que suspender porque ya no le alcanzaba. No, se vuelve además muy delicado, se vuelve muy complejo porque implica el factor de mucha gente, ¿no? Que vive del fútbol, no solamente va con nosotros cada 8 días a un estadio, ¿no? Sino que vive del fútbol y que con la Liga de Ascenso no lo puedes decir de un día para otro, pues se acabó. Sí, no, es complicado porque al final de cuentas pues son empleos, más allá de lo que desarrolles o no desarrolles, que es lo de menos, son los empleos que llegas a perder en este caso. Ahora sí, ya estamos llegando al final, Ponchito. ¿Algo más que quieras agregar, decir sobre esta cuestión de quien quiera inmiscuirse en este mundo que son los medios de comunicación, el periodismo deportivo?
Perdón, Fer, no te escuché el final. ¿Algo más que quieras agregar sobre aquellos o toda esta gente que quiere entrar a este mundo de los No, medios? ya. No, que es fascinante, me gusta mucho la idea, como bien la proyectas tú, no tú porque seas mi amigo, sino porque eres el ejemplo de esta disciplina que hay que tener, insisto, hay que prepararse, hay que no solamente tener el gusto, sino tener la afición, tener la responsabilidad y la disciplina. Samantha Salas dice una frase preciosísima, no siempre una vez lo dijo, no siempre me levanto con las mismas ganas de hacerlo, pero sin ayuda. A veces te hartas de ver partido. Sí. La primera vez que fui a un mundial me dijeron, oye, qué dichoso, fuiste a un mundial. Pues sí, pero aventarme 300 Necaxa Santos cuando Necaxa llevaba 100 personas al estadio Azteca y era lunes por la noche, estaba lloviendo y Santos era el último lugar de la tabla. Entonces, tienes que tener esa disciplina, tienes que tener el gusto, tienes que tener la preparación, no solamente yo, todos los compañeros que íbamos precisamente a cubrir ese partido. Tienes que tener la disciplina, tienes que tener la preparación, tienes que tener la paciencia, tienes que saber además y tener la humildad. Una virtud que tú tienes, Fer, saber cuando te equivocas. Sí. No, aunque vengas de la mejor universidad y aunque seas el niño estrella y aunque te hayas sacado con honores tu carrera, la vida real, al menos en los medios, es otra. Entonces nos equivocamos mucho y siempre hay que tener la humildad de decir, esto está mal, en esto te equivocaste, esto corregirlo. Y a todos nos ha pasado que nos vuelven, si escribimos algo, nos lo regresan. Alguien alguna vez nos ha dicho, tú no sirves para esto, eres un inútil, estuviste a punto de orar cuando alguien te regañó, pero la cosa es aprender, tener la humildad de decir, sí, es cierto. Y cuando llegas a tu casa, decir, no, sí, pegué horrible en esto, voy a poner más atención. A todos se nos da un detalle, a todos se nos va una nota, pero ir aprendiendo. Esto es fundamental, estar bien preparado y que, bueno, pues en tu caso buscas el medio, buscas el canal para poder llegar y no desesperarte. Y alguna otra de las condiciones también sería insistir, insistir, insistir. Son muchos llamados, poco los elegidos. A todos los que hemos estudiado comunicación, a todos nos han dicho, es una carrera saturada, es una carrera con mucha gente, pero yo sí voy a poder, pues demostremos de verdad que sí podemos. Así es, muy bien, Ponchito, sabes que pues para mí fue un placer rotundo estar ahí con ustedes, aprender de ustedes, equivocarme, son personas a las que admiro, a ti, a Irma, a Jorge, entonces pues siempre es un gusto poder platicar. Fer, el gusto ha sido todo. Estamos, por supuesto, en contacto más adelante. Cualquier cosa que necesites, que necesitemos, aquí estaremos. Un abrazo muy, muy fuerte. Ahí hay que cuidarnos, porque la verdad ya me aburrí, ya estoy harto de estar encerrado. Sí, también. Los reporteros comúnmente estamos en la calle todo el día. Todo el día afuera. Entonces, sean buenas personas, quédense en su casa para que podamos salir ya todos. Para todos, muchísimas gracias. Así es, y no se olviden de escuchar Impacto Deportivo en Radio 710, lunes y viernes, ahorita a las 8 de la noche, porque, bueno, está la novela de las 7. A las 8 de la noche, la conferencia, la conferencia del doctor López-Gatell, entonces está en nuestro horario, exactamente el que actualmente tenemos, entonces acabando la zona de prensa y toda esta charla, interacción que tiene la Secretaría de Salud y que tiene, por supuesto, el doctor López-Gatell, ya entramos nosotros, pero la buena noticia es que ya entramos a nivel nacional, ya no solamente es en Radio 710 y ya vamos a todas las estaciones del IMER en toda la República, ya teníamos un tiempo haciéndolo así. Entonces, cuando pasa esta pandemia, cuando termine ya las condiciones de la pandemia, esperamos ya volver a nuestro horario normal, que será a las 7, pero mientras tanto, es una muy buena costumbre. Escuche usted al doctor López-Gatell y su equipo, ponga atención a lo que dice, escuche lo que dice, siga lo que dice, siga sus instrucciones para que ya podamos salir y después, quédese con Impacto Deportivo en sí, en la Ciudad de México, en radios y en todas las estaciones en el interior de la República del Instituto Mexicano de Radio.
Así es, pues ya lo escuchó usted y cualquier cosa, pues no se olvide de ver este video una y otra vez y compartirlo. Poncho, muchas gracias. Gracias, Fer. Un abrazo. Gracias. Insisto, quédense en casa porque ya queremos salir.